el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tantas. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá de la esquina del 6 a través de la radio comunitaria Extremo, la 96.1 FM del dial. Estamos acá sonando en la radio a eso de las 12 de la tarde del día domingo, un día especialmente nublado. Parece en realidad como que abrieran la puerta de tu casa y aparecieras en julio, agosto, en esas alturas del año. ¿Cómo estáis, Sebastián? Extraño clima que nos ha tocado este fin de semana, ¿eh? Hola Jaime, sí, extraño fenómeno meteorológico. Estaba escuchando algunas noticias que decían que era un fenómeno que se ha dado en 2 oportunidades, al menos desde que se tiene registro de las precipitaciones y los cambios atmosféricos que algunas entidades han realizado. Entonces, un fenómeno bastante anormal y que ha traído bastantes precipitaciones y complicaciones también en la zona interior de nuestro país, más allá específicamente en la cordillera. Claro, justamente en la precordillera, sobre todo lo que nos tenemos más cerca acá en Santiago, bueno, en la zona de la sexta, séptima región también ha traído hartas complicaciones. Lo que pasa es que en general la prensa obviamente se enfoca ahí en lo que está más cerca de Santiago, nuestro típico centralismo de la prensa, ¿cierto? Ahí en Cajón del Maipo, Caminos Farellones, algunos desplazamientos de tierras que han habido estos días. Pero Sebastián, yo creo que ahí el tema es un poquito más profundo, ¿ah? Porque tiene que ver con el fenómeno en sí. Como tú lo decías delante, es un fenómeno no muy recurrente, pero de hecho escuchaba por ahí algunos climatólogos hablar acerca de que este fenómeno era uno de los más complicados en cerca de 100 años. Entonces, ya sería bueno empezar a mirar es que este tipo de fenómenos se podrían empezar a repetir por el tema del cambio climático. Y también es como una cachetada en la frente a todos aquellos negacionistas que insisten en que el fenómeno no se está produciendo, pero que en realidad sí está en curso y que nos puede traer esta y otras complicaciones en este año y los posteriores. Ya hemos tenido en el país una sequía que se arrastra por décadas, que no ha dado tregua. De hecho, este año fue particularmente lluvioso, perdón, el año recién pasado, particularmente lluvioso después de décadas que no teníamos un año relativamente normal en cuanto a lluvias, pues. Sí, específicamente este fenómeno es bastante anormal. De hecho, una de las cosas que más llamó la atención es la isoterma cero, que estaba muy alto. Eso, en palabras simples, es donde el punto de congelamiento de las precipitaciones llega a una altura tan arriba, eh, que en vez de producirse lo típico del invierno, que es la nieve, a cierta altura, en vez de producirse esa nieve, se produce precipitaciones. Y al haber precipitaciones en zonas cordilleranas donde está prácticamente mucha piedra, roca suelta, la lluvia empieza a erosionar naturalmente todo esto, las laderas, y ahí se empiezan a producir deslizamientos. Es un fenómeno muy parecido a lo que ocurre en las zonas precordilleranas, pero del norte de nuestro país, a lo que nosotros llamamos invierno boliviano, que ocurre en el verano. Ahora se está manifestando en la zona central, que no es muy típico.
es peligroso. O sea, se habla de que hay ahora una ciudad afectada, San Alfonso, en el cajón del Maipo, eh, y esos son los peligros a los cuales estamos expuestos por estos cambios en nuestro clima. Yo recuerdo el año pasado, cuando ocurrieron estos fenómenos de precipitación en tan poquitos días y con tan fuerte intensidad, lo que es muy peligroso para la zona de Valparaíso y Viña del Mar, porque las construcciones de los sectores más humildes están en las laderas de los cerros. Entonces es peligrosísimo que exista tal acumulación de agua en tan poquito tiempo. Veíamos unas nubes inmensas hacia arriba, o sea, verticales, no tan grandes en, ¿cómo se llama?, en su extensión horizontal, que es lo típico que nosotros vemos, una precipitación que muchas veces dura bastante horas. Acá lo que vimos el año pasado fue precipitaciones que se concentraban en poquito tiempo, muy intensas, y que podía provocar deslizamientos de tierra en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. De hecho, otro tema importante ahí es el tema del abastecimiento de agua y de energía eléctrica. Producido el fenómeno ya en las primeras horas, en la región de Rancagua y otras regiones un poco más al sur, se produjeron los primeros cortes eléctricos de abastecimiento por el tema de la caída de árboles y todo eso. Y aparte, bueno, el tema del abastecimiento de agua en ciudades densamente pobladas como Santiago, que, bueno, gracias a una inversión que hizo la empresa privada esta de agua andina en el sector ahí de, hoy se me olvidó el nombre de la ciudad, pero y que construyeron unos estanques enormes que les permiten ahora a la ciudad de Santiago tener algo así de una disponibilidad de 34 horas desde que el caudal del río empieza a generar turbiedad y darle así una autonomía a la ciudad en esa cantidad de horas, cosa que hace años atrás no sucedía, pero que bueno, es un tema que se ha discutido fuertemente, las represas, la necesidad de la captación de agua en época invernal para su uso posterior después en épocas de primavera y verano, con la intensidad de sequía que hemos tenido. Hubo un tiempo que en la época del primer gobierno de Bachelet, si más no me equivoco, hubo una fuerte inversión en temas de eso, de captación de agua para su uso en cultivo y otras cosas. Y es algo que nos debiéramos enfocar también a futuro próximo, puesto que con este tema del cambio climático vamos a tener este tipo de eventos más seguidos. Recordar también que estamos en años del fenómeno de la Niña. A principios del año pasado ya los científicos estaban alertando de estos fenómenos de temperatura que ocurren en el mar Pacífico, que son propisorios para este fenómeno, que se supone que al contrario del Niño son años de más sequía. Entonces, eh, es una preocupación importante, porque estos ciclos son super ciclos que duran 6, 7 años, entonces ya venimos arrastrando una sequía muy difícil. Eh, Tenemos el tema de los derechos de agua, Sebastián, que ese es un cuento aparte, pero el más importante de todo, ¿no? Ya se está escuchando las voces en la calle y los escritos en la calle así como a recuperar el agua. Entonces, se nos vienen años extremos que puede ser que tengamos una sequía aún más acentuada, donde la necesidad de este vital recurso se vuelve de suma importancia. Tenemos recursos que son estratégicos en el sur. Existen pretensiones de países vecinos también respecto a ciertos territorios que están más allá en el sur, llamamos territorio antártico. Entonces hay hartas discusiones ahí que se vienen en este corto plazo y que hay que ponerle ojo, ¿ya? O sea, uno se toma de este fenómeno, pero este fenómeno que está pasando ahora particular es algo que ahora es lluvia, pero podríamos tener un invierno muy frío y con escasez de ella. Entonces,
hay que tener mucho ojo porque esto se va a repetir en el tiempo y como les digo, los temas políticos de fondo son eso, el tema del el uso del agua, el uso del suelo, los derechos del agua y cómo de alguna manera los podemos defender. Exacto, y el tema del agua se ha vuelto un tema súper, súper esencial en la discusión nacional. Veíamos hace poco el fallo de la Corte Suprema que indicó que la municipalidad de Petorca o de La Calera, no recuerdo bien, La Calera parece que era, eh, debía entregar diariamente 100 litros de agua por cada habitante, cosa que la Seremi había de alguna forma manifestado que con 50 litros se estaba bien para enfrentar el día. Eh, Vemos cómo estos temas poco a poco van saliendo semana tras semana, eh, y el recurso hídrico eh, nacional cobra relevancia y sobre todo en esta discusión a puertas de la constituyente que se nos viene. Eh, También lo que se ha manifestado y es un tema logístico que es el que se está empezando a trabajar, ya sea por ESPAL, es la capacidad de captación de agua del río Aconcagua, que se está buscando la forma en un tiempo más de captar la gran cantidad de agua que se vierte hacia el mar por parte de la Aconcagua y empezar a bombearlo desde Concón hacia el tranque Los Aromos, buscando que esta gran cantidad de líquido no se vierta completamente al mar. Vamos a ver en los próximos años muchas de estas obras de grande infraestructura que van a buscar lo mismo, o sea, retener la cantidad de agua que se van por nuestros ríos a través del año, buscar la forma de que se capten para la utilización humana. O sea, estamos viendo que el tema hídrico, el tema de la napa subterránea, del uso del agua, quién tiene la utilización de ella, va a ser un tema importantísimo. Y este tema lo han puesto de relieve no el mundo político específicamente, o sea, en el escenario político vemos cómo muchas personas que de alguna forma estuvieron en el gobierno de la concertación o hoy en Chile Vamos, que tienen grandes cantidades de litros de agua por segundo. O sea, vemos cómo muchas veces usufructuaron de un bien nacional. Y ahora en esta discusión constituyente, ojalá estas organizaciones medioambientales y de las comunidades de todo lo que comprende la zona central, que es una de las más afectadas, puedan de alguna forma llegar a los puestos de poder e incidir también políticamente en el escenario nacional para que este recurso tenga la relevancia y tenga las correctas eh, correctas leyes que preserven y mantengan a las pequeñas comunidades también con beneficio hídrico para la subsistencia, porque no hay ninguna función o actividad del ser humano que no considere el agua como elemento primordial. Bueno, ahí creo que, como dices tú, la discusión de fondo está planteada, pero también la discusión de fondo también tiene que ver con cuáles son los requisitos fundamentales, como bien lo decías tú, del ser humano. Por ejemplo, la alimentación. Hemos visto como en las últimas décadas del modelo chileno se ha enfatizado el tema de la plantación de monocultivos. No monocultivos solamente en el tema de la madera, sino que en el monocultivo de cultivos de frutales, digamos, la gran agricultura. Eh, Tenemos el caso de los paltos acá cerca de la zona, ¿cierto? En otros lugares más sanos, otro tipo de frutales.
y cómo de alguna manera esa agua se desvía para el regadío de esto. Y ahí uno se empieza a cuestionar cómo es necesario esa inmensa oferta de fruta o de palto en este caso, que o sea, nos sirve realmente esa cantidad de ofertas si en realidad ni siquiera la podemos tener en nuestros platos porque los precios están asquerosamente caros. Por ejemplo, el de las paltas, hace un par de semanas atrás veíamos precios en la feria de 5.000 pesos el kilo, 6.000 pesos el kilo, pues empezaron a aparecer los típicos memes, ¿ah? De estos jeques árabes con palta, y nosotros que tenemos, digamos, los frutales acá al lado, estos empresarios, digamos, que se dedican a su exportación prefieren asegurar el mercado externo y no el interno. Entonces, ahí es cuando se cruza ese límite entre es necesario que realmente para la subsistencia de la vida humana, de nosotros como ciudadanos dentro del país, garantizarle todo ese flujo de agua a estos cultivos si en realidad ni siquiera los podemos, digamos en términos coloquiales, disfrutar. Por ahí había una explicación de Walker, no sé si te recuerdas, que cuando se le cuestionó el tema de sus derechos de agua, ¿ah? Él hablaba acerca de que lo utilizaba para regar sus cultivos de manzano, ¿ah? Sus hectáreas de cultivos de manzano. Estaba todo dentro de la ley, claro, sí, dentro de la ley que tenemos hasta ahora, dentro de la constitución que tenemos hasta ahora, pero bueno, ahí hay que fijar el ojo, o sea, la concentración, volvemos al mismo tema que hablábamos la semana pasada respecto a lo habitacional, también tenemos la concentración en todos lados. Este modelo neoliberal ha permitido ese tema y que finalmente no permite una vida más digna a muchos pobladores de nuestro país. Nosotros que vivimos en la ciudad, en estas conurbaciones tan inmensas, a veces no nos damos cuenta porque, claro, tenemos el agua disponible a través de las empresas privadas que la disponen, por la cual pagamos todos los días, pero hay sectores de Chile donde el acceso al agua rural, a las construcciones para abastecerse de agua, no son fáciles, no son sencillas, son carísimas. Tener un estanque que te permita llevar una subsistencia normal por un par de semanas es carísimo. Yo una vez veía un documental de la zona de Temuco, incluso en el Alto Concepción, de lugares, digamos, que cae lluvia, que hay agua, que hay río, había gente con estanques, o sea, no tenían acceso a pozos. Construir un pozo es carísimo, entonces, y más obtener algún tipo de derecho sobre ello. Entonces, es todo un cuento ese tema, y yo creo, Sebastián, que le vamos a tener que ir dando vueltas y llegado el momento cuando se esté discutiendo en la constituyente, la misión es estar muy atento a eso y revisar cuál es la postura de todos quienes están ahí al momento en que demuestran sus intereses particulares, por sea. Exactamente, como muy bien se señaló por ahí, vamos a tener que estar muy pendientes, no soltar la calle. Yo creo que ya jamás vamos a tener que soltar la calle porque el hecho mismo de buscar de alguna forma desmontar toda esta concentración económica, todo este poder en tan pocas manos, hace que tengamos que estar muy pendientes a lo que se nos viene. Yo recuerdo el caso de hace algunos años de estas centrales hidroeléctricas que se montaron a nivel nacional y que afectaron a comunidades mapuches. Y además las repercusiones que tenía para esas comunidades, porque aparte de ser expulsadas de alguna forma de estos lugares donde se iban a concentrar gran cantidad de agua, inclusive a estas comunidades le llegaba una luz o la conectividad eléctrica le llegaba con niveles de precio que no se condicen con estar al lado de estas grandes concentraciones de agua para generar electricidad. Entonces, de alguna forma, esas son las grandes como contradicciones que tiene este sistema, el cual concentra en muy poquitas manos todos los recursos
y vemos cómo se hacen oídos sordos muchas veces de las demandas de la ciudadanía que está demandando. Vemos estos centros de pensamiento muchas veces que no están mirando a la realidad tal cual se está sucediendo. Muchas veces se ocupó la academia para dar respuestas sobre el crecimiento, los promedios, el PIB y todo esto, pero sabemos que los promedios no son las mejores formas para medir de alguna forma cuando está creciendo un país. Somos, yo creo que el mejor ejemplo de aquello. O sea, por muchas veces se habló de los promedios y en realidad teníamos una cantidad de ciudadanos de este país que han concentrado tal cantidad de riqueza versus una población mayoritaria, y en la cual cuando se hace un promedio obviamente que no refleja, distorsiona esta realidad. Y bueno, estos son de alguna forma algunos elementos de lo que ha ocurrido tras el estallido, que de alguna forma ya la subjetividad de muchas personas le permitió analizar desde otro punto de vista lo que se estaba haciendo en el país y que tenemos que hacer cambios profundos en la estructura productiva y también en el rol que tiene el Estado frente a estos temas. Bueno, estamos cerca ya de las elecciones de constituyentes. Estamos muy cerca de eso y de algo que vamos a conversar un poco, no sé si a la vuelta o en otro bloque, pero vamos a hablar acerca de eso, de los constituyentes y de algunas cosas que han estado pasando en torno a la constituyente, previo a las votaciones de. Entonces, pero ahora nos toca irnos a una pequeña pausa musical, así que vamos a ir a eso y a la vuelta vamos a seguir conversando. Recordarles a todos que están acá en la sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, acá en el podcast La Esquina del Sella, programa número 37. Vamos a la música y luego volvemos.
Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián, en la Radio Extremo. Búsquenlos a ellos en www.radioextremo.cl y en su Facebook Extremo Comunitaria. Y a nosotros en nuestros canales en YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Oye, Seba, había un tema que tenemos en pauta, del que sabes tú mucho más que yo, que tiene que ver con algunas movilizaciones que se produjeron en Viña del Mar con respecto al plan regulador. Algo habíamos conversado con nuestro invitado la semana pasada, pero tú algo nos querías contar respecto a eso. Sí, quería contarles que esta semana se realizó una concentración en la ciudad de Viña del Mar, específicamente en la calle Quillota de nuestra ciudad Jardín, en la cual se convocaron a algunas organizaciones medioambientales para ver el tema del plan regulador. Como ya lo hemos discutido ampliamente en nuestro programa, le hemos dado bastante cobertura, se han producido bastantes problemas con el plan regulador comunal, puesto que este plan regulador, que es del año 2002, y que se estuvo trabajando por la administración de Jorge Kaplan, estamos hablando de un montón de tiempo atrás, ha traído repercusiones a la ciudad Jardín. ¿Cuáles son esas repercusiones? Hemos visto grandes construcciones en altura, en los cerros, cosas que no se había visto en décadas anteriores. Entonces, esta movilización que se realizó el jueves 28 de enero congregó a distintas organizaciones, entre ellas organizaciones del Olivar, la agrupación 14 Asientos, la Corporación Pro Defensa del Patrimonio de Viña del Mar, la gente de Reñaca Alto con su parque natural de Reñaca Alto, la organización acá cercana a Nueva Aurora que es el Parque Natural Cancán, las organizaciones de vecinos que se están agrupando en contra del mall de Agua Santa y una serie de organizaciones medioambientales. La concentración se realizó este día jueves 28 y el punto de encuentro fue la SECPLA, que es la Secretaría de Planificación Municipal, que está ubicada ahí entre calle Quillota y Arlegui. Estas organizaciones se concentraron en ese sector, leyeron algunas proclamas, algunas palabras se dieron, manifestando que la Secretaría de alguna forma estaba ralentizando este proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que este proceso se había iniciado el año 2018, pero se le puso una pausa a este proceso, luego de hacer un primer etapa, la cual era la etapa medioambiental, de consideración de los temas medioambientales. No se siguió con la siguiente etapa por parte de la empresa a cargo, ¿ya? Si no me acuerdo, era una empresa que se llama Mapocho. Y luego se sacó un documento tras esas conversaciones medioambientales, ¿ya? Pero el proceso se quedó detenido, ¿ya? Ahora hay un gran problema con respecto a esta detención, porque claro, se le puso un plazo de un año de pausa, pero entre medio también ocurrió el tema del COVID. Y una de las cualidades que tiene el proceso del plan regulador es el hecho de su participación ciudadana. Debe ser uno de los pocos instrumentos en el cual se le pide la opinión y la validación también desde la comunidad, ¿ya? Puesto que sabemos que el Consejo Municipal es quien vota este instrumento de planificación urbana comunal, pero las comunidades también tienen mucho que decir y también la ciudadanía también puede influir en sus concejales para aprobar o rechazar este plan regulador.
Se le puso una pausa de un año, pero el tema es que con esta situación que estamos viviendo no es posible hacer reuniones presenciales con la cantidad de ciudadanos que quisiéramos, sino más bien todo lo contrario. Y estas organizaciones medioambientales lo que están haciendo es decir, manifestar y poder de relevancia que este plan regulador comunal es un plan regulador que beneficia a la inmobiliaria y que se busca que haya una real participación en este plan regulador nuevo que se debería construir en la ciudad de Viña del Mar. Oye, Sebastián, bueno, ahí mi duda tiene que ver un poco con este tema de influencia desde parte de la ciudadanía del que hablas tú. Bueno, sí, hay organizaciones que tienen conocimiento técnico para ejercer algún tipo de influencia en la votación del mismo, pero el tema es que si uno lo extrapola a la gran cantidad de masa de gente que podría ir y manifestar algo respecto a este plan regulador, resulta que yo creo que hay un muy bajo porcentaje de esa gente que realmente tiene los conocimientos técnicos necesarios como para entender cuál es la tipología, cómo se escriben estos documentos, y qué es lo que abarcan y qué es lo que permiten hacer y qué no. ¿Eh? Y eso pasa mucho en este tipo de documentos que son en realidad mucho más técnicos que otros que tienen que ver con cosas que nos afectan, digamos, en nuestra vida cotidiana, como la salud u otros temas. En general, hablar de uso de suelo, por ejemplo, a veces son términos que la gente no maneja mucho. Entonces ahí es interesante, relevante, que ojalá algunas ONG que trabajan en Viña pudieran empezar a hacer algún tipo de curso online o qué sé yo, que permitiera a la gente tener acceso a estos conocimientos técnicos de una manera más básica a lo mejor, pero por último para manejar los términos más sencillos, ¿eh? Para poder también, bueno, dar una opinión fundamentada, digamos. Sí, Jaime, bueno, lo que tú dices es claramente algo muy cierto, porque en el proceso del año 2018 lo que se trabajó por parte de esta empresa, la empresa Mapocho, que era la empresa que estaba realizando estas participaciones en conjunto con la municipalidad, las preguntas de alguna forma o las metodologías apuntaban a que a señalar una cosa muy básica o rudimentaria que es un FODA, y en esto metodología de alguna forma lo que se busca es como definir fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza, ¿ya? Pero legalmente la etapa en la que se estaba era una etapa medioambiental. Entonces se desaprovechó por parte de la empresa Mapocho y de la SECPLA, se desaprovechó esa etapa y más bien se buscó de alguna forma buscar criterios generales, lo cual de alguna forma pone en segundo y hasta tercer plano el tema medioambiental. Cuando me tocó participar de alguna forma, habíamos algunos ciudadanos bastante conscientes del tema y que señalaron que las quebradas de alguna forma dentro del plan regulador había que preservarlas porque dentro de estas quebradas hay bastante bosque esclerófilo, que es el bosque de alguna forma nativo de estos sectores, y que muchas veces no necesitan grandes cantidades de recursos hídricos para subsistir, más bien se mantienen con este fenómeno de niebla que sube, baja muchas veces durante el año, y en la cual también es uno de los grandes recursos naturales que detiene el avance de la desertificación. Pero nada de eso se habló, o sea, se habló muy poco, se habló de que había que ensanchar la variante Aguasanta, que la variante Aguasanta estaba muy mal, que había que arreglarla. Entonces se van poniendo otros criterios y al final de alguna forma se diluye todo esto, se diluye el hecho de relevar lo importante de una ciudad
en desmedro de quizá algunos intereses que están camuflados atrás. Bueno, y ahí es donde, como te digo, que la información de la ciudadanía tiene que estar con una particular atención, puesto que, como tú muy bien dices, hay ciertos intereses de tomar esquinas que son estratégicas, sobre todo en una ciudad como Viña del Mar, que es una ciudad que se dice turística, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema de los usos de suelo, Sebastián, eso también es importante, lo conversábamos la semana pasada con respecto al uso de suelo, por ejemplo, ahí en la recta de las Salinas, donde estaban las petroleras. Ya vimos un episodio ayer con lo que pasó en Concón, con esta uso industrial que tiene ahí en la rotonda de Concón, en la refinería, lo que puede causar una industria de esta magnitud en las cercanías de un polo habitacional tan grande como el de Concón. Eh, en ese sentido, todas estas cosas, el uso de suelo, que es básicamente para qué se va a utilizar ese paño, digamos, constructivo, influye en las comunidades cercanas. También muchas veces los deslindes de hasta donde puedes construir edificios de altura, como tú lo decías, que de un tiempo a esta parte, básicamente en la ciudad de Viña del Mar, por ejemplo, en la calle Álvarez, hacia el oriente, digamos, se han levantado muchos edificios de altura, puesto que el plan regulador lo permite en ese sector. El tema es que la expansión de la ciudad se está viendo limitada por los mismos cerros, ¿ya? Tú mismo lo decías en un principio del programa por el tema de las lluvias, quienes están construyendo en esos límites de los cerros son las poblaciones más marginales, las tomas, eh, lo que hace que la concentración de departamentos, digamos, construcciones de la altura, se vayan hacia el centro de la ciudad. Eso tiene hartos impactos, o sea, no solamente el tema de la sombra que proyectan los edificios o la concentración de familias en un puro lugar, también tiene mucho impacto en el desplazamiento de los mismos ciudadanos. Las avenidas se hacen más cortas, más chicas, eh, es todo un tema. Se requieren otro tipo de servicios, los hospitales empiezan a colapsar porque la concentración de gente también se acumula en esos sectores. Los servicios de agua, por ejemplo, el tema de la baja de presiones, está todo interconectado y todo eso, para que la gente lo sepa, se puede estudiar bien al momento de planificar ciudad con el plan regulador. Tenemos el caso de la macrozona de Santiago, cuando se frenó un poco la expansión de la ciudad de Santiago, ya que se está expandiendo demasiado los límites, íbamos a tener a Santiago acá mismo en pasado Curacaví, ¿ah? Pero hubo que ponerle un atajo en algún momento y decir, ya, hasta acá nomás llega la región metropolitana, porque si no iba a seguir expandiéndose hacia los lados. Bueno, algo un poco menor puede suceder en Santiago o Valparaíso con la expansión de la misma, y todo eso se ve a través del plan regulador. Entonces, y como dices tú, finalmente se pueden ver impactados estas zonas que son de conservación ambiental, pero no de conservación ambiental porque nosotros lo habíamos dicho, porque haya algún plan de la municipalidad para aquello, sino que la misma gente, la población del lugar, ha sabido o tratado de conservar estos sectores para que no hayan inmobiliarias, por ejemplo, que hayan comprado esos paños y pretendan construir edificios en bosque nativo. Eh, Todo eso, como insisto, viene de mano del plan regulador. Si se cambia el uso de suelo de bosque a algo construible, bueno, se va a poder el día de mañana. Entonces alguien va a ir y lo va a comprar y va a edificar en el lugar. Entonces tiene muchas implicancias este plan regulador. A nosotros acá en Vía Alemana nos pega también muy fuerte. También se está discutiendo ese plan regulador acá. Entonces es súper importante porque la conectividad, como te digo, de las ciudades también se ve con el plan regulador. Con esto me refiero a las ciudades, digamos, que son límite con Viña del Mar, a las salidas hacia Santiago, como dices tú, por la variante Agua Santa o por la vía Las Palmas. ¿Cómo enfocamos esto? ¿Cómo se llega a la ciudad? ¿Cómo se sale de la ciudad? ¿Cómo se entra a la ciudad? Es todo un tema. Eh, Ahí, como te digo, para mí lo básico es que la gente se pueda informar
y ojalá se dé el tiempo de estudiar un poco de qué se trata todo esto para que pueda aportar desde su mirada. Exactamente, Jaime, y lo bueno de esta movilización que ocurrió el día jueves 28 es que hay distintas organizaciones repartidas por toda la ciudad buscando quizás coordinarse y poniendo de relieve lo que es importante preservar para no en este momento así en el presente, sino para generaciones posteriores, porque es importante preservar y poner en relieve algunos sectores que son esenciales y estratégicos. Con decirte que el Parque Natural Cancán está prácticamente inserto a poquitos metros del centro de la ciudad de Viña del Mar y tiene una influencia importante porque de alguna forma es un pulmón verde que aporta muchas veces en la conservación, en el tratamiento de los contaminantes que se expulsan por todo el transporte público, actúa también dentro de lo que todo este fenómeno de la vaguada costera y estar esas laderas verdes y que de alguna forma se alteraría si es que hay algún proyecto inmobiliario interesado en esas laderas de quebrada. ¿Por qué son tan apetecidas las laderas de las quebradas? Porque de alguna forma los pisos de un edificio se empiezan a contabilizar desde el nivel de la calle. O sea, tú puedes construir bastantes pisos hacia abajo, ¿ya? Pero la norma empieza a contabilizar desde el nivel calle. Entonces tú puedes construir 1 o 2 o 3 pisos, pero eso no se cuenta, sino se cuenta desde el momento que logras llegar al nivel de calle. Hay mucha información que hay que entregarle a la ciudadanía. Creo que uno de los desafíos más importantes de las organizaciones medioambientales es quizá no quedarse pegado en el nicho estrictamente de los convencidos, ¿ya? Que creo que muchas veces se realiza por una cuestión de afinidades. Más bien lo que hay que hacer es entrar en el debate público y entregar información, como tú muy bien señalas, Jaime, con respecto a lo que conlleva y se considera en un plan regulador, porque la amenaza, de alguna forma, de alterar todo lo que conocemos como espacios verdes está ahí, a un paso de que se realice. Bueno, vamos a estar ahí al tanto de aquello, Sebastián. Esta última semana no podemos decir que no hemos tocado el tema del plan regulador de Viña del Mar. Le hemos dado muchas vueltas porque es un tema importante en lo local, ¿cierto? Entonces, bueno, por nuestra parte creo que estamos cumpliendo la misión de, por lo menos, enterar a la gente de que este plan está llevándose a cabo, que se está estudiando, que existen instancias para manifestar tu opinión. Entonces ya la ciudadanía tiene que poner de su parte también y poder estar ahí, intervenir y, como dije hace un minuto, intervenir de la manera que a ellos más les acomode, ¿no? Pero siempre informados. Y eso es lo que tratamos de hacer también acá con un granito de arena en este podcast. Oye, Seba, nos vamos a ir a un pequeño corte musical y a la vuelta vamos a seguir conversando.
de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. A nosotros siempre les recordamos que nos sigan en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Los días lunes estamos subiendo este programa a nuestras diferentes redes sociales, así que estén muy atentos a eso para que los puedan compartir, darle un me gusta y así nos ayudan bastante a continuar con este proyecto. Oye, Seba, bueno, hay otro tema que estábamos conversando para la pauta que tiene que ver con los constituyentes, ¿ah? A mí me llamó la atención durante esta semana esta denuncia que hizo el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, contra Fernando Atria. Fernando Atria que lo tuvimos acá en el podcast hace un tiempo atrás. Y respecto que lo denunció puesto que según él sería ilegal su postulación como candidato a la constituyente, puesto que no cumpliría con este plazo que tiene el mismo CERVEL con respecto a no haber militado en algún partido político. ¿Ah? Ahí, bueno, como por secretaría, José Antonio Kast está tratando de bajar a Fernando Atria de la constituyente. La verdad es que, bueno, a mí me causa un poco de risa, pero en realidad, los resquicios legales a veces pueden ser puñaladas por debajo muy fuertes. Entonces, bueno, ahí Fernando Atria se defiende con que en realidad no es que lo esté denunciando a él, sino que está denunciando al CERVEL, pero el mismo CERVEL podría darle una vuelta a esta solicitud, digamos, de revisar el caso de Fernando Atria, esta denuncia, y podría terminar bajándolo, lo que sería un fuerte golpe comunicacional hacia la constituyente, puesto que todos sabemos que Fernando Atria podría ser una de las principales figuras de la misma. Ha recibido bastantes presiones el CERVEL estos últimos días por parte de todo el aparataje político, puesto de que al presentarse el día lunes 11 de enero las candidaturas para constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores, también el CERVEL tenía un periodo para revisar cada uno de los antecedentes con respecto a si las listas que habían conformado estaban dentro de los criterios que se estaban señalando. Esto significaba tener dentro de las listas algún representante de pueblo originario, la paridad de género, el tema de también llevar candidatos que tuvieran alguna discapacidad o tuvieran alguna necesidad especial producto de esta nueva normativa que se estaba instalando. Y existió una nómina que entregó el CERVEL ya tras haber pasado 10 días hábiles, no recuerdo bien la fecha en específico. Después de esa fecha se extendió un plazo de repechaje, por decirlo así, hasta el día jueves 28, que era el máximo último donde se podía de alguna forma apelar producto si es que el CERVEL había considerado que tu candidatura o tu lista no cumplía con los requisitos. Tras esta ya nómina, por decirlo así, definitiva, José Antonio Kast, en un acto de buscar como los resquicios por aquí y por allá, presenta esta solicitud para hacer la revisión de la candidatura de Fernando Atria, que recordemos que Fernando Atria representa de alguna forma para la derecha específicamente, porque no es solamente José Antonio Kast quien ha nombrado a Fernando Atria, más bien también lo realizó Pablo Longueira también. En alguno de estos videos famosos que salieron a la luz pública, Pablo Longueira nombra como a Atria como aquel político, por decirlo, que la derecha no lo puede tolerar o ver, que le causaba pavor o miedo.
Y al parecer, Fernando Atria algo tendría de esto, porque ahora viene las garras, o vienen la mano de José Antonio Kast por detrás para tratar de bajar la candidatura que Fernando Atria, para la gente que no sabe, era militante del Partido Socialista y luego se retira del Partido Socialista para formar una nueva fuerza al interior del Frente Amplio, que es Fuerza Común. Y él va como candidato por el distrito 10 de Santiago, uno de los distritos más peleados a nivel nacional y que al parecer tendría ciertas posibilidades de lograr ser constituyente por los temores que está manifestando José Antonio Kast. Bueno, que en realidad esa manera de actuar no es novedosa de parte de José Antonio Kast. La hemos visto en otras ocasiones dentro de la misma política chilena. A él le gusta ir al choque. Pero bueno, también hay que ver ahí, Sebastián, que a pesar de que les pueda doler a muchos, puede tener algo de razón, si es que en realidad Fernando Atria no cumple con los plazos. Entonces ahí el llamado es como, chuta, hay que estar bien actuando correctamente respecto a las mismas normas que ellos se impusieron para que el día de mañana no te pegue un coletazo, como lo que está pasando ahora con José Antonio Kast, porque en realidad te sales un poco del flujo eh, de lo que podríamos nombrar como democracia, ¿no? Que es como, ya, pues espera por último a que manifieste su idea, discútelas, debátelas, y la gente verá si es que te vota por ti o no. Y se va por el otro lado más corto, que es como tratar de votarlo por secretaría. Bueno, pero para que no te voten por secretaría, entonces, bueno, hay que fijarse en cumplir con todas las normas. Creo que eso es lo importante y la lección a futuro para muchos políticos que entran en este juego del poder, ¿no? Que al final nosotros sabemos que no solo de derecha, sino que de izquierda también pasa que llegado el momento importante donde estás a punto de subirte al podio de quienes van a la recta final de las votaciones, se empiezan a pegar codazos y zancadillas y ocupan este tipo de triquiñuelas, digamos, para votar a sus adversarios. Es muy probable que lo veamos ahora en esta presidencial, puesto que tenemos candidatos presidenciales para regobierno del Sí, partido. sí, pero también hay una proliferación de candidatos, sobre todo de la derecha. En los medios se ha visto demasiado efervescencia con respecto a esto y de alguna forma vendría siendo un gran distractor de los temas relevantes de la constituyente. Más bien, la candidatura presidencial vendría siendo un tema secundario del tema constituyente, porque el tema constituyente viene a poner de manifiesto el ejercicio del poder, ¿ya? Y de las instituciones de la República. En ese sentido, se vuelve a reconfigurar el poder dentro del escenario político también. Entonces, hemos visto en los medios poco o nada de las discusiones que vendría siendo relevante para esta constituyente, ¿ya? Y eso ha quedado bastante relegado, eso queda bastante atrás dentro de las discusiones, y esperemos que sean las propias organizaciones de la sociedad civil que empiecen a levantar las demandas importantes para que no se diluya con esta gran cortina de humo que se está levantando con respecto a las candidaturas presidenciales, que van a ser las candidaturas presidenciales y el próximo presidente custodio de este proceso, pero la gran discusión de este periodo es el tema constituyente a todas luces, y por ahí tampoco hay que perderse con respecto a la serie de martingalas, de voladores de luces, de bombas de humo que se están lanzando por los medios de comunicación para desviar notablemente la discusión es importante y trascendente. Como ya lo hemos dicho en este programa, el tema del agua y la serie de otros temas que están ahí
haciendo fila para ser discutido. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en general nosotros que seguimos estos temas más políticos estamos acostumbrados a eso. Pero de repente a la ciudadanía le cuesta un poco darse cuenta de quién pone el hashtag en la televisión, ¿ah? Estos poderes fácticos que ponen de temas relevantes, por ejemplo, la candidatura de Mario Desbordes o la candidatura de alguna persona que escogió Michelle Bachelet por allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, uno está como acostumbrado, pero hay que hacer explicar más o menos a la gente de que este juego político es parte de, ¿ah? En el concurso por el poder, pero tú tienes toda la razón. Acá lo importante y donde no hay que perderse es la discusión de la constituyente. Discusión de la cual vamos a estar conversando en los próximos programas, Seba, porque ya se nos acabó el tiempo. Y nada, pues nos queda solamente despedirnos de nuestra gente, de quienes nos escuchan en la radio, en nuestro podcast en internet, en YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medio en la esquina del 6. Hasta una nueva ocasión, pues. Chao, Cevita, nos estamos viendo. Chao, Jaime, será hasta una nueva entrega. Chao, chao. Chao, quédense en sintonía acá de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, www.radioextremo.cl. Hasta una nueva ocasión.